Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha firmado este jueves un decreto sobre el procedimiento para compensar los daños a Rusia y al Banco Central del país por las acciones de Estados Unidos. Para hablar sobre esto y temas vinculados, estoy junto al presidente de la consultora de CAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Hola, Javier. Muy bien, como siempre, encantado de estar con vosotros. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. El encantado soy yo también. El asunto, Adrián, es que Putin ordenó establecer un procedimiento especial para compensar los daños causados a Moscú por las acciones hostiles de Washington, según indica el texto. Entre otras cosas, permite el uso de propiedades de Estados Unidos en Rusia para compensar la confiscación de activos rusos en el país norteamericano. Asimismo, Putin estableció que un propietario de activos confiscados puede imponer una demanda bajo las leyes rusas para establecer la incautación ilegal de bienes por parte de Estados Unidos. Según el decreto, en caso de que un tribunal acepte la solicitud, pedirá a la Comisión de Control de Inversiones Extranjeras del gobierno una lista de las propiedades de Estados Unidos en Rusia. A continuación, la comisión identificará los bienes de Washington que, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, pueden utilizarse para compensar los daños, según explica el documento. ¿Qué representa, Adrián, esta medida? ¿No? Parece que, ya hubo, digamos, una congelación de capital de un banco estadounidense hace un par de semanas, y ahora esto que está firmado por el presidente Putin. ¿Esto ya se terminaron los avisos, Adrián? Bueno, pues la verdad es que todos esperábamos que en la medida en que Rusia tuviera opciones concretas de responder de forma más o menos homogénea a esta, confiscación de activos por parte de Occidente y de Estados Unidos en particular, pues esas medidas se iban a tomar. Bueno, no sabíamos exactamente qué tipo de medidas, porque claro, Rusia no solo tiene que pensar en la conveniencia de responder frente a esas medidas arbitrarias de Occidente, tiene que también que pensar en las posibles consecuencias de esas medidas que adopta, ¿no? Claro, evidentemente estas medidas en conjunto, ¿no?, pues son negativas evidentemente para el comercio internacional. No hablo ahora evidentemente de las medidas de Rusia, sino de las adoptadas por Occidente, que son las que han provocado el problema, ¿no? Y desde un punto de vista de medio o largo plazo, pues tienen claramente una repercusión negativa, porque por supuesto esto genera una desconfianza cara al futuro con respecto a, en principio, ciudadanos de otros países que habían invertido en Occidente y que ahora saben que de pronto sus activos pueden ser confiscados en función de interpretaciones políticas sobre cuál es la situación de las relaciones entre el país de origen y el país en el que invierten o en el que depositan su dinero. Bueno, evidentemente, independientemente de estos juicios de fondo, de estas repercusiones de largo plazo, pues parece claro que de una forma u otra Rusia no podía dejar sin responder estas acciones de Occidente. Y vemos que al menos por el momento pues están comenzando con este tipo de medidas concretas. Vamos a ver en la práctica esto cómo se cuantifica, ¿no? Porque está hablando al parecer de acciones, participación en el capital de personalidades jurídicas, de personas jurídicas en Rusia y derechos de propiedad, ¿no? No se han dado todavía cifras estimativas de esto qué puede suponer, pero independientemente de la cuantía, sí, hay una equivalencia conceptual en cierta medida de respuesta a las medidas adoptadas por Estados Unidos, y en este sentido tiene una perfecta lógica. Hay otro aspecto en este tema que es importante, que es el impacto sobre Europa Occidental, porque los activos rusos confiscados han sido confiscados por Estados Unidos, pero también, vamos a decir, congelados por Europa. Es decir, la parte fundamental de estos activos congelados se ha congelado en Europa. Incluso se estaba interpretando que esa medida ya de confiscación directa adoptada por Estados Unidos sobre una parte del total de activos, sobre la parte, depositada en Estados Unidos, que es la que ellos pueden controlar, pues que de alguna forma lo que estaba pretendiendo es empujar a la Unión Europea a hacer algo similar, de tal forma que el daño fundamental contra los activos rusos no lo produciría estas decisiones norteamericanas, sino las decisiones europeas. Y esto, habría que inscribirlo en ese constante contexto, ese repetido contexto durante los últimos 2 años de que Estados Unidos
se empuja a Europa a distintas acciones contra Rusia en perjuicio de la propia Europa, ¿no? Bueno, vamos a ver si esto se concreta en la práctica o no, pero estas medidas de respuesta de Rusia sí pueden tener este efecto, es decir, de que Europa se lo piense dos veces antes de hacer lo mismo que Estados Unidos, porque ahora saben ya de forma concreta, no solo de forma hipotética, vamos a decir, cuáles podrían ser las posibles respuestas de Rusia frente a este tipo de medidas, sino ya tienen encima de la mesa medidas concretas que ya se han adoptado con respecto a Estados Unidos y, lógicamente, se adoptarían de forma similar si Europa toma este tipo de decisión con respecto a los activos rusos que mantiene congelados, ¿no? Otro efecto indirecto es el impacto de este tipo de confiscaciones en la economía interna de Rusia. Y esto se ha comentado desde la perspectiva que estos activos son confiscados por el Estado ruso y esto, bueno, pues curiosamente tiene el efecto indirecto de que está dando al Estado ruso un peso mayor en la participación en determinadas empresas de otros países ubicadas en Rusia. Ahora estamos incluyendo también participaciones accionariales, bueno, pero en un contexto que se valoraría de forma, vamos a decir, negativa, quizás en países occidentales, pero que la experiencia está demostrando que en Rusia el Estado ruso está sabiendo desarrollar una gestión muy eficiente de estas participaciones públicas, ¿no? Tanto de participaciones mayoritarias como de participaciones minoritarias. No sabemos exactamente qué parte de esas nuevas participaciones de empresas extranjeras o de inversores extranjeros terminarán finalmente quedando en manos del Estado ruso o qué parte a su vez se volverán a privatizar, probablemente a través de inversores rusos, pero bueno, en principio, ya digo, estos comentarios que he oído sobre la implicación indirecta de dar un mayor peso al sector público empresarial ruso, pues bueno, pueden ser un instrumento interesante a seguir, digamos, en el futuro desde esa perspectiva que comento, ¿no? De cómo puede esto incidir en ese peso del sector público empresarial y sin que esto tenga en sí mismo en absoluto una valoración negativa, teniendo en cuenta que el sector público empresarial está gestionado de forma muy eficiente en Rusia, mucho más eficiente que en los países occidentales y, al contrario, es un instrumento de un peso fundamental en la dinamización de la economía rusa. Claro, porque justo que te refieres a eso, Adrián, ¿no? Sobre el tema empresarial, ya han advertido desde Rusia que precisamente en cuanto a activos privados occidentales, por decirlo de algún modo, en Rusia hay empresas occidentales que todavía operan en el país que se estiman en alrededor de 288.000 millones de dólares, ¿no? Según un analista político ruso. Él dijo, si se trata de una guerra económica total, en caso de, digamos, un choque militar directo con la OTAN, entonces no habrá tiempo para sentimientos legales. En este contexto, recordó que Moscú ha dejado claro repetidamente que considerará un robo descarado no solo la confiscación de activos, sino también la de los ingresos generados por estos, ¿no? Esto es más o menos lo que se está hablando ahora, ¿no? Pero tampoco hay que perder de vista el hecho de que ya la propia Euroclear había advertido meses anteriores que justamente eso es lo que iba a pasar si a Rusia se le confiscaban los bienes, ¿no? Un funcionario de Euroclear dijo que en caso de confiscación ilegal de los activos rusos, Euroclear podría enfrentar numerosas demandas por parte del Banco Central ruso, que a través de tribunales rusos probablemente tomaría los 33.000 millones de euros de Euroclear que están en el Depósito Nacional de Valores de Moscú, pero también podría echar mano de depósitos de valores de Euroclear en Hong Kong y Dubái, aparte de otro tipo de pleitos, ¿no? Es decir, ya ponen Rusia en marcha la maquinaria luego de que la activara Occidente. ¿Esto es una alerta para Occidente? ¿Qué se puede esperar como reacción de parte de Occidente en todo esto y en concreto de este reciente decreto de Putin, Adrián? Sí, tú has comentado otro efecto indirecto de estas, bueno, por un lado de las posibles contramedidas de Rusia, pero también, independientemente de estas contramedidas, tenemos el efecto indirecto de la radical pérdida de confianza que este tipo de medidas generan
en otros países, ¿no? En terceros países, en el conjunto de países emergentes y en desarrollo, que ahora, se quedan un poco, como hemos dicho antes, al albur de que los gobiernos de Europa Occidental y Estados Unidos valoren en cada momento que las relaciones entre sus respectivos países son buenas o no son buenas, hasta el punto de que, si se considera conveniente, se congelen o se requisen sus inversiones, sus depósitos, sus activos, ¿no? Entonces, toda esta pérdida de confianza pues puede ser un problema ya financiero inmediato y a muy corto plazo de gran calibre para Estados Unidos y para Europa fundamentalmente, ¿no? Independientemente de, por supuesto, de las posibles medidas que se pudieran adoptar sobre Rusia, que, como has mencionado, no afectan solo a los activos que están en Rusia, ¿no? Sino al conjunto de activos de Rusia en otros países, porque claro, frente a esa congelación y a esa robo pero requisa de activos rusos, pues evidentemente Rusia va a optar por acciones judiciales, y aunque esas acciones judiciales se rechacen en la propia Europa Occidental y en Estados Unidos, pero pueden ser aceptadas en cualquier otro país en el que esos activos estén depositados, ¿no? Y este era el problema que citabas en este momento, ¿no? Hay muchas entidades financieras en las que están depositados estos activos, pero que no están realmente en Europa, sino que están en otros países, aunque sea en entidades europeas, ¿no? Entidades financieras europeas, ¿no? Por lo cual hay una parte importante de esos activos que pueden ser reclamados desde Rusia y pueden acabar generando grandes pérdidas de forma directa a estas empresas, ¿no? Ya digo de forma directa porque indirecta seguramente hay un efecto de desconfianza cara al futuro que ya se tiene que estar produciendo. Entonces, ya digo, de todos esos inversores de países emergentes y en desarrollo que irán o retirando sus inversiones y sus depósitos en Occidente, o por lo menos disminuyéndolos, teniendo en cuenta el sustancial incremento del riesgo que ahora supone invertir en países occidentales, ¿no? Hay que tener en cuenta que la razón fundamental por la que los países emergentes en desarrollo invierten, depositan o compran activos en Occidente es la seguridad. Se supone que han sido históricamente entornos más estables, y aunque estas inversiones no generen más rentabilidad, que normalmente no las generan que sus equivalentes en países emergentes o en desarrollo, pero así todo, por razones de dispersión de riesgo, pues muchas personas, muchos inversores, muchas empresas, pues dejaban una parte de sus activos o de sus inversiones en Europa Occidental precisamente por eso. Entender que se trata de un entorno de menor riesgo. Ahora, haber añadido este riesgo político, pues una de las ventajas diferenciales fundamentales y muchas veces casi exclusiva de Occidente, de esta ventaja de el menor riesgo teórico, pues desaparece, ¿no? Y esto se notará de forma más o menos rápida, pero puede perfectamente generar un flujo de retorno de todas estas inversiones a sus países de origen, o al menos, ya digo, una reducción con el fin de al menos dispersar este nuevo riesgo añadido que han generado estas medidas de Europa y de Estados Unidos. Luego, Adrián, tenemos, porque todo está vinculado con todo, ¿no? Y en este caso vamos a hablar de unas declaraciones que hizo en una entrevista que le concedió al periodista independiente estadounidense Tucker Carlson, el fundador de la compañía militar privada Blackwater, Eric Prince. Él dijo que la ayuda militar que proporciona a Ucrania no es más que una estafa masiva pagada por el Pentágono. El empresario y exoficial de operaciones especiales de la Marina asegura que el último gran paquete de asistencia de $61,000 millones que fue aprobado por el Congreso y firmado por el presidente Joe Biden en abril acabará llenando las arcas de la industria de defensa estadounidense. La mayor parte de ese dinero se destina a 5 grandes contratistas de la defensa para reemplazar a un costo 5 veces mayor las armas que ya hemos enviado a los ucranianos, dice Prince en la entrevista. Además, por otra parte, los envíos de armas son esencialmente absurdos, según él, dice, ya que eso no cambia el resultado de la batalla. Las fuerzas de Kiev, según sus datos, están muy dispersas y a punto de afrontar un verano feo. Todas las defensas que se suponía que serían construidas por los ucranianos son mucho menores o inexistentes, lo que se debe principalmente a problemas de corrupción. Bueno, se han visto, han circulado por las redes sociales, ¿no? Esas imágenes de esos famosos dientes de dragón acumulados a un lado del camino, en el territorio controlado por Ucrania, donde las defensas no se han terminado de construir, ¿no? Es decir, ¿qué significa que esto lo diga nada más y nada menos que el fundador de Blackwater,
Adrián. Bueno, pues efectivamente es algo sorprendente, ¿no? Habría que analizar el perfil de esta persona, cuál es su situación actual y su posicionamiento desde el punto de vista de los grupos de interés, pero me parece evidente que conocimiento del entorno sí tiene, ¿no? Y la verdad es que ha descrito algo que está siendo fundamental, no solo en una importante debilidad estructural de Ucrania o del gobierno de Ucrania en este conflicto bélico, sino también de la debilidad estructural de Estados Unidos desde un punto de vista de capacidad militar, algo que no es nuevo, es algo que se está de alguna forma acumulando y agravando desde las últimas décadas, ¿no? El fondo de la cuestión es que si contemplamos qué sucede con los países emergentes, con Rusia y China, por ejemplo, mucha claridad, y lo que sucede en Estados Unidos, vemos que hay una diferencia sustancial en el sentido de que las empresas de armamento son fundamentalmente públicas en Rusia y China y son prácticamente en su totalidad privadas en el caso de Estados Unidos. En principio, las empresas privadas, al menos en Occidente, se relacionan con mayor eficiencia, pero claro, las empresas privadas de gran dimensión tienen una enorme tendencia a generar problemas externos gravísimos en el conjunto social y en su relación con el gobierno. En el caso de las empresas de armamento, ¿qué sucede? Bueno, algo que también sucede en otros ámbitos, pero con una extraordinaria gravedad en este sector, y es que hay, efectos, digamos, de corrupción de todo tipo, relaciones de corrupción de todo tipo entre el ejército y estas empresas privadas de armamento, fundamentalmente a través de las puertas giratorias, lo que se ha llamado puertas giratorias, aunque hay otros instrumentos también, pero esas puertas giratorias a través de las cuales los cargos militares, cuando dejan el ejército, se colocan en puestos de primer nivel en estas empresas armamentísticas, con lo cual todos los militares tienen unos enormes incentivos para ser excesivamente complacientes con estas empresas privadas a la hora de firmar contratos, elaborar proyectos, realizar el seguimiento de los proyectos, valorar la eficiencia de los trabajos realizados, etc. Y no es el único camino, porque claro, estas empresas armamentísticas también invierten enormes cantidades de dinero en funciones de lobby, algo que es perfectamente conocido especialmente en Estados Unidos, lobby destinado al gobierno, a los distintos candidatos a las elecciones, a los miembros del Congreso, etcétera. Claro, y esto tiene un enorme impacto en que los presupuestos de defensa de Estados Unidos se dilapiden de una forma sistemática, que los proyectos se acaben pagando 5 o 10 veces más de lo que deberían pagarse, que se pongan en marcha proyectos que no deberían ponerse en marcha, que los proyectos terminen mal, con claras deficiencias estructurales, etc. Y esto es algo que se ha ido agravando en los últimos 30 años, quizás a partir del momento en que desapareció quizás la tensión de la Guerra Fría, ¿no? Pero esta es sin duda una causa fundamental. Habría que hablar de los aspectos positivos de la gestión de la tecnología armamentística y de la producción de armamentos en Rusia y China, pero desde el punto de vista negativo en Estados Unidos está claro que este ha sido un aspecto fundamental para que Estados Unidos se vaya quedando progresivamente retrasada en su capacidad armamentística y en sus avances en su capacidad tecnológica en la defensa, de una forma clarísimamente con respecto a Rusia y cada vez más también, por ejemplo, con respecto a China, ¿no? Yo creo que esta circunstancia es algo sorprendentemente evidente, y eso como sorprende la extraordinaria pasividad de la clase política y de los ciudadanos de Estados Unidos frente a esta barbaridad. Estados Unidos gasta en armamento, gasta en defensa, casi tanto como los 20 países siguientes. Es el país del mundo que más gasta y gasta tanto como los 20 países siguientes, ¿eh? Gasta en defensa, ahora será un poco menos, pero 8 o 10 veces más ha venido gastando que Rusia en defensa, ¿no? Y así todo va perdiendo posiciones de forma continuada. También hay algún otro factor, como el hecho de que Estados Unidos de alguna forma se ha mantenido como policía del mundo y su gasto en defensa también se dispersa a través del mantenimiento de 800 bases militares en el extranjero, etcétera, ¿no? Pero el elemento de corrupción ha sido un factor fundamental en el retraso, en concreto en el retraso tecnológico de Estados Unidos y en el retraso en la calidad de sus equipos, ¿no? De sus equipos que deberían ser en principio, en teoría, los más avanzados, ¿no? Hay que tener en cuenta que en esto que se ha llamado el complejo militar industrial se han producido también recientemente cambios muy importantes, porque ya no es
fácil o el concepto, digamos, de complejo militar industrial ha cambiado sustancialmente con respecto a la situación de la Guerra Fría o de aquella advertencia que hizo Eisenhower sobre el peligro que representaba este complejo para la paz mundial, ¿no? Ha cambiado sustancialmente en el sentido de que, como en otros sectores de actividad occidental, todas estas empresas, grandes empresas armamentísticas, están participadas también por los grandes gestoras de fondo, como BlackRock, Vanguard, etcétera, que están en prácticamente todos los sectores e incluso dentro del mismo sector en empresas teóricamente competidoras. Esto sucede también en el caso armamentístico, con lo cual tenemos un problema añadido, que es un déficit de competencia entre las propias empresas privadas a la hora de conseguir proyectos, de mejorar su actividad. Es decir, tampoco la competencia entre ellas está funcionando como debiera funcionar, porque en buena parte los propietarios de unos y de otros confluyen, ¿no? Algo que es sorprendente desde el punto de vista de lo que es la propia, o debería ser la propia lógica del capitalismo, pero que se ha permitido que suceda, ya digo, en prácticamente todos los sectores de actividad en los que tienen un peso fundamental las grandes empresas, ¿no? Muchas gracias, Adrián. Muy bien, Javier, gracias a vosotros. Un saludo. BRICS, G7, OPEP, FMI, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización, al contado.